buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día tengo a la doctora Sofía Salas de invitada. Ella es docente investigadora del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú, Sofía? Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Miriam, por esta invitación y un gusto estar nuevamente con ustedes. Sofía, nosotros te convocamos hoy día porque hay un tema que anda un poco dando vuelta, si bien ha ido bajando a lo mejor el nivel de la controversia que existe en este momento, y es sobre el tema de la eutanasia. Hace muy poco, el 20 de diciembre, el Papa Francisco, bajo su firma, apareció una carta que llamada Bonus Samaritanus, ¿no? El buen samaritano, que habla precisamente sobre el tema de la eutanasia y el bien morir, para lo que es todo lo que significa para la religión católica, El para los Papa insistió católicos en del que la mundo. presunta Y libertad por eso es personal que te se hemos basa invitado hoy fundamentalmente día en la para justificar la conversar de eutanasia este y ser tema realidad por un año. desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los médicos. Cuéntame un poquito, ¿tú sabes de qué se trata el proyecto de ley que fue presentado en el Congreso chileno? Sí, es un proyecto de ley cuyo título es de muerte digna y cuidados paliativos, pero en la lectura del proyecto de ley, en realidad es un proyecto de ley sobre muerte médicamente asistida. De cuidados paliativos en sí mismo contiene bastante poco. Entonces, me parece que una vez más vemos que los legisladores a veces ponen un tipo de título cuando en realidad quieren hablar de otra cosa. Y en ese sentido a mí me parece que es más transparente para el público general decir que es un proyecto de muerte médicamente asistida, eutanasia o suicidio asistido. ¿Y nos puedes explicar un poquito más qué significa eso de que sea una muerte asistida por medicamentos? Básicamente se refiere a dos posibilidades. Una es lo que tradicionalmente conocemos como eutanasia, en que el profesional médico directamente administra a un paciente sustancias que le van a producir la muerte de manera idealmente segura e indolora y siempre bajo solicitud reiterada y lúcida de esa persona. Y el suicidio médicamente asistido tiene la diferencia con que si bien se cumple con los criterios que en general se pide para la eutanasia, el profesional sanitario le entrega la prescripción o los medicamentos, pero es el paciente que en el momento que decide se los administra y por lo tanto no está directamente la mano del médico involucrada en la muerte de la persona, pero sí en la prescripción. Ahora, ahí tengo una duda inmediatamente. ¿Puede un médico recetar algo que sabe que le va a provocar la muerte a una persona, pero de alguna manera lavarse las manos en el sentido de no ser la persona que lo administre? Esa es una discusión ética bien importante. Algunos hacen la distinción de que habría una diferencia moral relevante entre entregar el medicamento, pero el paciente se lo administra. Yo no hago esa distinción moral, pero sí reconozco que en algunos casos para la persona el solo hecho de saber que tiene el medicamento, de requerirlo, se lo puede administrar sin la presencia de un tercero, le da cierta tranquilidad y termina muchas veces no usándolo. Pero a mí me parece que desde el punto de vista de la discusión ética, yo los considero equivalentes. Equivalente a que el objetivo que tiene la acción es que esa persona finalmente fallezca. Ahora, cuéntame la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido, porque también son dos conceptos que aparecen
a raíz de esta discusión que existe en este momento? Si uno mira la legislación comparada a nivel internacional, y que hay que decir que son muy pocos los países que han aprobado una ley de muerte asistida. La mayoría de los países explícitamente considera que es un homicidio o auxilio al suicidio. Pero en los países que la tienen aprobada hay algunos que permiten solo eutanasia, otros solo suicidio asistido, y en otros ambas modalidades. Pero la principal diferencia está en quién ejecuta la acción última. En la eutanasia es el profesional sanitario. En el suicidio asistido es el paciente bajo la supervisión de los medicamentos que le ha entregado el profesional sanitario. Ahora, en la carta del Papa se reitera la condena a toda forma de eutanasia o de suicidio asistido, desde el punto de vista de que ya sea por la familia o por los trabajadores de la salud, desde el punto de vista de partir en que a un enfermo nunca se le debe dejar de alimentar y de dar, ¿cómo se llama? Agua, de mantenerlo hidratado. Eso, en el momento de administrar la eutanasia o el suicidio asistido, ¿se deja de hacer? Bueno, si el objetivo de la acción es que la persona muera, y muera rápidamente, porque la idea no es que muera mediante tortura, obviamente que no tiene mucho sentido alimentarlo e hidratarlo, porque va a morir de inmediato. Pero yo diría, en lo que es del punto de vista del acto médico o del cuidado al fin de la vida, si hay un paciente que está agonizando, ¿ya?, a veces le produce más daño introducir una alimentación artificial, porque la persona está realmente en la agonía, y es mucho más relevante en ese sentido el cuidado de esa persona para que no sufra, para que no, por ejemplo, no se ahogue al deglutir. Por lo tanto, yo diría, desde el punto de vista clínico, van a haber circunstancias en el trance final de la vida en que es perfectamente lícito no seguir alimentando a la persona de manera artificial. Y yo creo que ahí es más bien que se ha usado en algunos casos la suspensión de alimentación y de hidratación como una forma más de producir la muerte del paciente. Entonces ahí uno diría, el acto moral tiene que ver con el objeto, el fin y la circunstancia. Porque hay veces que en la fase de la agonía, el estar hidratándolo, como se haría en un paciente que está en mejores condiciones, le produce más daño, ¿ya? Y bastaría en ese contexto probablemente mojarle un poco los labios, humedecerlo para que no perciba la boca tan seca, pero no requiere hidratación y alimentación como lo que necesitaba semanas antes. Pero ahí el objeto es no producirle la muerte, sino que darle aquel apoyo sanitario que es proporcionado a su condición de salud. Hablemos entonces justamente de ese aliviar su sufrimiento, de esa compasión que debiera haber para aliviar ese sufrimiento. Cuando un médico tiene el poder de decisión de hasta dónde, hasta cuándo, por qué uno permite más, por qué uno permitiría menos. Es bien difícil porque lo que tú apuntas es hacia la proporcionalidad de los esfuerzos terapéuticos. Y eso hay que ir viéndolo caso a caso, porque el requerimiento de un determinado paciente puede ser, necesita diálisis, ventilación mecánica, transfusiones de sangre, hidratación por sonda, etcétera, etcétera.
porque tiene una perspectiva no solamente de aliviar el sufrimiento, sino que de mejoría. Pero en otro paciente, esos mismos cuidados son desproporcionados, porque lo que único que logran es prolongar la vía biológica, pero no alivian el sufrimiento, y serían, por lo tanto, desde el punto de vista clínico, inútiles. Entonces, uno tiene que siempre considerar estas medidas en el contexto clínico de ese paciente en particular. Me queda súper claro, sobre todo por todas las cosas que tú dijiste. Eso apliquémonos ahora, apliquémoslo a los enfermos de COVID, en que se han hecho tantos y tantos esfuerzos por sacarlos adelante, por cuidarlos, por aliviarlos y no por matarlos. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido este tema ahora con el tema del COVID-19? Yo diría que ha habido un esfuerzo clínico de discernimiento muy importante para ver en cuál de los pacientes que ingresan grave por COVID se justifica porque hay una perspectiva de que pueden salir adelante, ingresarlos a unidad de cuidado intensivo y conectarlos a ventilación mecánica. Y un juicio de proporcionalidad terapéutica que significa que otros, porque tienen muchas patologías de base, en que se hace predecible que aún con los mejores cuidados clínicos igual va a fallecer, a esos pacientes se los lleva a otra sala del buen morir y se les brindan los cuidados paliativos necesarios para que el poco tiempo de vida que le queda no sufra. Entonces ha habido un ejercicio muy relevante en relación a cómo definimos desde el punto de vista clínico cuál es el esfuerzo terapéutico que hay que entregar a cada una de las personas de manera individual. Y hay, por ejemplo, y todos hemos sabido, pacientes de edad muy avanzada con mucha patología de base, obesos, hipertensos, diabéticos descompensados, que con toda probabilidad, aún conectando a ventilación mecánica, no van a salir adelante. A esos pacientes se los traslada de sala o no ingresan a la unidad de cuidado intensivo. Y eso es adecuado desde el punto de vista clínico. Tú eres miembro de la Comisión Ministerial de Ética y también de la Comisión Ética del Colegio Médico de Chile. ¿Cómo deciden, como lo que dices tú, cómo deciden qué persona, de alguna manera algo lo dijiste, pero qué persona entra a la UCI y se le dan todos los esfuerzos posibles y qué persona no en este momento? ¿Es un médico? ¿Es una comisión? ¿La familia sabe? ¿Cómo es un poco el tema ese? Porque yo creí en realidad que todas las personas que entraban en estado más o menos crítico llegaban a tener los mismos cuidados en este momento. Yo diría en el periodo más álgido de la pandemia, y probablemente ahora estamos viviendo una situación semejante a lo que se vivió en junio, se ha intentado concentrar los máximos esfuerzos terapéuticos en aquellos que tienen más posibilidades de sobrevivir. Y la primera escalón, por así decirlo, es ver cuánto daño de órganos tiene. Si una persona solamente requiere apoyo ventilatorio, pero está funcionando bien el riñón, está funcionando bien el hígado, tiene adecuada función cardíaca, con toda probabilidad ese paciente va a salir adelante, aun cuando esté en riesgo vital, si se le da ingreso a UCI y todas las medidas de soporte vital. Pero otro paciente que puede tener la misma edad, que tiene falla multisistémica, es probable que en situación de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, no sea el mejor candidato para ingresar a la UCI cuando hay otras personas que requieren ese recurso para poder sobrevivir. Y ahí la mirada, que es muy difícil, va desde la ética clínica enfocada al lado del paciente individual,
a una ética de salud pública que tiene que velar para que el recurso escaso de salud pueda beneficiar al mayor número posible de personas, con el objetivo final de intentar, no siempre se va a lograr, poder salvar el mayor número de vidas posible. Entonces, si tú tienes un recurso escaso, muy escaso, como es el ventilador mecánico, y se lo entregas a una persona que por sus patologías de base, con toda posibilidad, igual va a fallecer, estarías dejando la posibilidad que se recupere a muchas otras personas. Y eso es algo que tal vez en condiciones de no emergencia sanitaria hay criterios tal vez un poco más laxos, pero si uno lo mira en una perspectiva más holística, por así decirlo, tampoco es buena medicina entregar todo lo que la medicina puede para un paciente que tiene muy mal pronóstico o posibilidades de sobrevida. Y eso es un ejercicio prudente que idealmente, uniéndolo con tu pregunta anterior, se toma no en solitario, sino que en un equipo médico y eventualmente en consulta con el Comité de Ética Asistencial, para que las decisiones no sean solas, individuales de un médico, y también evitando que tú te dejes llevar porque es alguien que tú conoces, porque es alguien famoso o porque es alguien importante. De tal modo de considera esta mirada igualdad moral de todas las personas, porque toda vida es digna de ser vivida. Perfecto, me queda súper claro. Cuéntame un poquito de qué se trata lo de los cuidados paliativos, de qué se trata el tema de la compasión, de llegar a aliviar un sufrimiento. ¿Por qué de repente se confunde el muerte digna con calidad de vida? Bueno, el concepto de calidad de vida, hay una mirada que es poder ver años de vida que tú vas a tener por delante como vida útil y productiva. Pero hay otra mirada de calidad de vida que es mucho más íntima, más personal. Y la experiencia muestra que tu concepto de calidad de vida es tan individual que aquello que es bueno para ti no necesariamente es bueno para tu vecino. Y así, en general, nosotros no debiéramos desde afuera juzgar qué tipo de vida es digna de ser vivida. Porque la verdad es que incluso cuando uno está bueno y sano, uno consideraría que para uno misma sería insufrible perder la vista o perder un órgano del sentido o tener una amputación de una extremidad. Pero la persona que vive esa experiencia muchas veces igual se alegra de la vida que ha podido seguir teniendo. Entonces, calidad de vida debiera ser siempre subjetiva. Y lo que más preocupa a la gente es la experiencia del dolor y el sufrimiento. El dolor físico, en general, la mayoría de las veces, la medicina lo puede aliviar. El sufrimiento, en cambio, que tiene una dimensión más bien espiritual, más multidimensional. Muchas veces la medicina no es lo suficiente para poder realmente suprimir el sufrimiento, porque el sufrimiento puede ser porque estás sola, porque estás abandonada, o el sufrimiento que uno tiene porque tú ves sufrir a un hijo, y eso no siempre la medicina te lo puede aliviar. Ahora, una de las fórmulas que ustedes usan dentro de la medicina es la sedación profunda. Los cuidados paliativos pueden llegar a transformarse en sedación profunda. ¿Cómo deciden a quién o quiénes o por qué podría existir ese tipo de cuidado? Yo diría, en general la sedación profunda son para pacientes terminales que
tienen muchísimo sufrimiento por dolor físico que la medicina no es capaz de aliviar, o también por la sensación de ahogo, de falta de aire en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca. Y ahí es sedarlos, una sedación que a veces se llama también sedación terminal, para que la persona cuando le llegue la muerte la experimente sin los dolores asociados a su condición de base. Pero como al estar sedados profundamente, la persona pierde el contacto consciente con el mundo que la rodea, debe ser siempre o idealmente en un contexto de una solicitud voluntaria de esa persona que querría en las etapas finales de su vida, y uno está pensando en general que le quedan pocos días, porque no puedes mantener a alguien con una sedación profunda meses o años. Lo debiera solicitar y entender bien que una vez que lo ceden profundamente, va a estar así hasta que le llegue la muerte. Y para algunas personas quieren enfrentar la muerte, idealmente dormidos sin darse cuenta, pero para otros, siendo un evento tan importante en la vida del individuo, quisieran enfrentarlo estando lúcidos si fuese posible. Y por lo tanto esas son decisiones individuales, y las personas debieran tener la posibilidad de decidir si realmente quieren una sedación terminal. Pero esa sedación, para que quede súper claro, no es que le estés provocando la muerte, le estás aliviando los dolores. Le estás evitando el dolor físico, porque no todo dolor o sufrimiento tiene que ver con un dolor que tú puedes calmar con analgésico. Las personas que están con insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, que se están ahogando permanentemente, sienten mucha angustia. Entonces la sedación terminal también te permite aliviar esa falta de aire, por así decirlo, sensación de ahogo muy severa, pero no está produciéndole la muerte, ¿ya? Y por lo tanto es muy importante distinguirla de un acto de eutanasia. Oye, respecto de, por ejemplo, una persona, esto como para ir ya cerrando, una persona que está, por ejemplo, en estado vegetativo y que está conectado a 10 millones de tubos, de máquinas para poder seguir viviendo, ¿cuándo es el momento de la desconexión? A ver, muchas de las personas con estado vegetativo persistente lo único que requieren, fuera de los cuidados básicos de higiene personal, es poder administrarle hidratación y alimentación mediante sonda, en general nasogástrica. Uh-huh. Si hay alguien que está en estado vegetativo persistente, conectado a ventilación mecánica, por ejemplo, es perfectamente lícito suspender la ventilación mecánica, porque no apunta a ninguna mejoría. Y la verdad es que una buena medicina debiera ser capaz de distinguir en qué momento hay justificación clínica y ética para suspender medidas de soporte vital. Y eso tampoco es eutanasia. Es cierto que psicológicamente es más difícil tomar la decisión de desconectar, porque, por ejemplo, si desconecto la ventilación mecánica, de eso se va a seguir el fallecimiento de la persona. Pero lo que la mató no es que tú lo desconectaste, es la condición de base que llevó a tener un cuadro que en este caso, por ejemplo, depende tanto de la ventilación mecánica. Hay algunos pacientes con daño neurológico, como por ejemplo esclerosis lateral amiotrófica, que van perdiendo la capacidad de manejar la ventilación de manera espontánea. Steve Hawking, ya como un ejemplo. Uh-huh. Sí. Y él estuvo muchos años viviendo conectado a ventilación mecánica.
Pero para otras personas, esa es una vida que no quieren vivirla. Y es perfectamente lícito que digan, a mí no me conectan. Y tú le vas a decir, pero es que entonces se puede morir. La muerte bienvenida sea. ¿Ya? Entonces uno no puede tampoco forzar a alguien a mantenerse conectado a máquinas cuando no hay ninguna perspectiva además razonable de mejoría. ¿Ah? Pero hay otras personas que te van a decir, no me importa, aunque esté así, yo sigo queriendo vivir, porque mi vida para mí tiene significado. Y esa es una decisión personalísima. Aunque siga en estado vegetativo. La persona con estado vegetativo es más complejo porque hasta donde sabemos no tiene posibilidad de expresar y de comunicarse con el medio. Y por lo tanto, idealmente esa persona, lo ideal sería que hubiese manifestado su voluntad, que es lo que querría, pero yo creo que no hay obligación moral de mantenerlo con máquinas de diálisis, ventilación mecánica, sino que es cumplir con los cuidados básicos, medidas de soporte ordinario, como pueden ser los cuidados de enfermería, que no tenga escara, pero no cuidados más invasivos. Oye, Pero ninguna de esas es eutanasia. Oye, ahora sí que la última pregunta. Hace, bueno, muy poco tuvimos los picos del tema del COVID-19 y ahora parece ser que está volviendo. No sé si es un rebrote, segunda ola, cuarta ola, porque en realidad no bajó nunca a cero, como para decir, se terminó la primera, ahora viene un rebrote. Pero en algún momento la medicina se vio obligada a tomar esa decisión que dices tú respecto de este sí, este no, el tema del último respirador. Mire, ocasionalmente en Chile yo creo que fue la excepción que se haya tenido que tomar esa decisión porque hubo muy buen manejo de gestión de cama, derivación de pacientes, se sacaron ventiladores de anestesia, se pusieron ventiladores adicionales en servicios de urgencia, etc. Pero lo que sí se hizo fue una mirada mucho más prudente y, si tú quieres, conservadora al uso de respiradores a los que realmente tenían mejores posibilidades de sobrevivir. Pero en la experiencia en Italia y en España, incluso llegaron a poner límites de edad a quienes ingresaban a UCI, a los 80 años inicialmente, después a los 75. Pero siempre en la medicina uno está acostumbrado a tomar decisiones respecto de qué pacientes trasladas rápido y cuáles dejas ahí. Que si hay un accidente carretero con 40 heridos, rápidamente el equipo de triage dice, estos 3 pacientes, código negro, porque aunque lo traslademos al hospital, igual van a fallecer. Estos otros están tan graves que son los primeros en trasladarlo porque la vida depende de que podamos llegar a tiempo. Y así otros que son muy leves y los dejas al final. ¿Ya? Por lo tanto, siempre se ha tenido que tomar la decisión respecto de a quién le entregas un recurso escaso. Lo mismo con trasplante de órganos. ¿A quién le entregas un corazón cuando tú tienes 5 pacientes en lista de espera? El que más lo requiere en ese momento, el que más se va a beneficiar. Y hay otros que ni siquiera logran llegar a la lista de espera. Me queda súper claro, en realidad es una decisión que están tomando día a día, ¿no es cierto? Ahora, también nos queda claro para el mundo católico aquello de que Dios la da, Dios la quita. Por lo tanto, el objetivo del programa de hoy en realidad ha sido el de poder informar, de que ustedes sepan de qué se trata, de si esto llegara a avanzar. Muchas gracias, Sofía, por haber estado con nosotros una vez más. Tú ya eres cliente frecuente del canal. Feliz, pues Miriam, un agrado como siempre. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus. Nos volvemos a ver mañana de todas maneras.